Damos gracias a Dios por los jóvenes que nos han guiado en este tiempo de adoración. Vamos a continuar adorando a nuestro Dios a través de la reflexión de su palabra. Pero también queremos dar gracias a Dios por las hermanas que se organizaron el día de ayer para llevar a nuestros niños a esta experiencia misionera. Campamento de Dios cree, mis amados hermanos, que todas las diferentes etapas de la vida que conforman a los diferentes grupos como niños, jóvenes, adultos, mayores, mujeres, varones, son tan importantes para Dios. Y si son importantes para Dios, pues deben ser importantes también para nosotros. Así es de que damos gracias por el cuidado que tuvieron con los niños, por haberles ayudado a participar de esta experiencia misionera. Es una gran labor y es una contribución que Campamento de Dios hace para ayudarle a usted en la formación del carácter y la vida espiritual de estos pequeños. De igual manera, este martes habrá una reunión para las damas, para las hermanas. Es nada más para las mujeres. Yo no sé si algunos de ustedes son de la época cuando yo era joven. Había una revista de Toby y Periquita, ¿no la llegaron a ver? No. Ustedes ya puros de esos nombres medio raros, ¿no? Que se visten así con trajes espaciales y todo eso. No, aquella era una niña y un niño, Toby y Periquita. Y aquella revista trataba de las aventuras de ellos. Pero Toby tenía una casita donde invitaba a todos los amigos ahí a jugar, ¿no? Pero tenía un letrero que decía la casita, Club de Toby. No se aceptan niñas. El día de mañana es el Club de Periquita. El martes es el Club de Periquita. No se aceptan niños. Es nada más para las niñas. Bien, hermanas, haga planes para que usted sea bendecida a través de esta actividad. Bien, ¿están listos, hermanos, para estudiar la palabra de nuestro Dios? Muy bien. Mientras yo leo este pasaje bíblico, hermanos, recuerde el título de nuestra predicación. Es Levántate y sal al campo. O sea, es un llamado a la iglesia. Y este título viene de este pasaje que vamos a leer. Dice así, a partir del versículo 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo, o sea, es el profeta que está diciendo que lo que él va a comentar es palabra de Dios que vino a él, diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre será demandada de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma.
Este es el título de la siguiente porción, el profeta mudo. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo. Son estos versículos en los que vamos a meditar. Ya leímos el trasfondo. Levántate y sal al campo y allí, ¿allí qué? Y allí hablaré contigo. ¿En dónde? En el campo. Y me levanté y salí al campo y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová. Allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Padre, en esta mañana queremos que por favor tú nos hables. Tenemos necesidad de ti, Señor del cielo. Es como cuando visitamos, cuando estamos en compañía de nuestros seres queridos, deseamos dialogar, deseamos escuchar su voz, deseamos intercambiar una plática agradable. Deseamos, Señor, cuando estamos con nuestros padres, somos pequeños, necesitamos consejo, necesitamos dirección, necesitamos instrucción, necesitamos también palabras que nos animen y nos estimulen a continuar haciendo el bien. Ese es el caso nuestro en esta mañana, Señor Jesús. Por favor, habla a nuestros corazones. Hemos venido aquí para expresarte nuestro amor. Deseamos tu compañía. Queremos que tus palabras cobren vida y tú hables a nuestra mente y a nuestro corazón. Deseamos honrarte. Pero antes de adentrarnos en la meditación, en la reflexión de esta palabra, Señor, permítenos decirte una vez más, te amamos, Señor. Te amamos, Señor Jesús. Gracias por habernos amado tú primero. Bendecimos tu nombre en esta hora y rogamos entonces que tú seas glorificado en el poderoso nombre de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, en quien te damos las gracias. Amén, amén, amén. Mis amados hermanos, a manera de introducción, quiero decir lo siguiente. Nosotros sabemos, tenemos la convicción, aquellos que hemos conocido al Señor, que le hemos entregado nuestra vida, que hemos depositado nuestra fe en nuestro Dios. La Biblia así lo dice, que Él es el Dios creador del universo. Yo así lo creo, Él creó absolutamente todo lo que existe. La Biblia lo afirma. Hay muchas evidencias y testimonios de eso a través de la misma naturaleza. Dios es el creador del universo, pero fíjese, cuando Él empezó a crear el universo, dice la Escritura que dijo Dios, sea, por ejemplo, la noche y fue la noche, sea el día y fue el día, sea la luz, fue la luz. O sea, fue el poder de la palabra de Dios. Pero la Escritura dice que en la culminación de la creación, el Dios nuestro no nos creó con el poder de su palabra, lo podía hacer. Pero tomó cuidado porque nos creó con sus manos. Nos hizo con sus manos. Algo especial, algo formidable, algo muy particular. Tomó tiempo para crearnos con sus manos. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama tanto que lo expresa de diferentes maneras. Ese amor lo expresa Él de diferentes maneras. Ya la palabra de Dios lo afirma diciendo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio a su Hijo Jesús. Dios nos ama tanto, mis amados hermanos, así como un padre amoroso ama a sus hijos y entonces busca tener comunicación con ellos. Nos ama tanto que Él desea lo mejor para nosotros. ¿Tendrá usted duda de que Dios desee lo mejor para su vida?
No hay duda. Dios desea siempre lo mejor para nosotros, sus hijos. Pero para alcanzar este anhelo de su corazón, dado que Dios quiere bendecir nuestras vidas, está allí en lo íntimo de su corazón. Entonces, para lograr que sea una realidad el anhelo de su corazón, constantemente busca relacionarse con sus criaturas, con el propósito de comunicarles su voluntad. Dios conoce todas las cosas. Él conoce no solamente el pasado, está consciente del presente, pero el Dios nuestro no está limitado porque Él conoce aún el futuro. Él es Dios. Y quiere comunicarse con nosotros constantemente porque conociendo todas las manifestaciones del tiempo, pasado, presente y futuro, sabe lo que viene hacia el futuro. Y nos quiere advertir de los peligros para que no vayamos y seamos lastimados allí en ellos. Constantemente busca relacionarse con sus criaturas entonces, con el propósito de comunicarle su voluntad. Y mire, esa fue precisamente la razón por la que Él dejó el cielo. Él, el Eterno, el Dios nuestro. El que estaba allá en el cielo, dice la Escritura, que dejó su trono de gloria, vino y habitó entre nosotros. El Verbo, el Eterno, se hizo carne. Nació bajo el vientre virginal de la Virgen María. Y vino precisamente a eso, porque nos ama, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea nuestro Dios. Es bueno nuestro Dios. Él vino precisamente a establecer, a entablar una comunicación, a establecer un camino por medio del cual nosotros pudiésemos realmente llegar al cielo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque Él es la vida eterna. Esa fue la razón por la cual Él dejó el cielo. Vino, habitó entre nosotros para comunicarnos su voluntad. Y la voluntad de Dios es que ninguna persona, ningún ser humano a quien Él ha creado, perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Su voluntad, amados hermanos, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahora bien, en el caso de Israel, el Señor llamó al profeta Ezequiel para comunicarle un mensaje de bendición para su pueblo, porque Dios quiere bendecir nuestras vidas y busca comunicarse con nosotros. Quería bendecir al pueblo de Israel y entonces llama al profeta Ezequiel, le da un mensaje y le dice: esta es tu tarea. Yo quiero bendecir tu vida y quiero bendecir la vida de muchas personas. Hay un mensaje que tú les tienes que dar a conocer a ellos, porque quiero bendecir a todos ellos, no solamente a ti. La responsabilidad para recibir esa bendición recae en la persona, si la acepta o no la acepta, si la recibe o no la recibe. Tú debes de anunciar las palabras que yo te estoy dando hoy. La obediencia del profeta trajo incomparables resultados. Hermosos resultados, amados hermanos. Analicemos su palabra. Mire, en primer lugar, nosotros vemos lo que Dios dice que hagamos. Ezequiel era el vocero de Dios. Hoy en día la iglesia es eso, el cuerpo de Cristo. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Y Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable y nos sacó con un propósito, para
para que proclamemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Así es de que esa es nuestra responsabilidad hoy en día, dar a conocer al pueblo que Dios quiere bendecir. Lo que Dios dice que hagamos, la instrucción de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le dijo al profeta? Versículo 22. Ese es el primer verbo y es un imperativo. Es un verbo imperativo. No dice levántate dependiendo de cómo haya amanecido el día, ¿no? O levántate si es entre semana, pero el fin de semana, pues, es un verbo imperativo. Levántate, levántate. Esa es la instrucción de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es necesario siempre levantarse para poder empezar a tomar acción. Amados hermanos, Noé se levantó. Se levantó para obedecer precisamente la voz de Dios. Cuando recibió las instrucciones de cómo debía de construir aquella arca, lo hizo por fe. Lo hizo por fe. Y la gente que pasaba y lo veía lo que estaba haciendo y se mofaban y se reían y se burlaban. Dice que va a llover. ¿Llover? ¿Qué es llover? Dice, a ver, sácate el diccionario para ver qué es llover, ¿no? Y luego dice el hijo, no papá, estás pasado de moda, ya no se usa el diccionario, aquí traigo mi teléfono inteligente, vamos a googlearle, ¿no? Llover, ¿qué es llover? La gente no sabía qué era llover, jamás había llovido. Y este hombre está diciendo que Dios va a enviar un juicio, que vamos a perecer si no nos subimos en esa arca que está construyendo. Eso dice él. Yo no lo creo. Lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios dice se cumple. Porque Dios, que es el bendecidor y desea la bendición de todos los hombres, de todas las criaturas que Él ha creado, desea la bendición para todos y se comunica dejando saber cuál es su plan. Y Él conoce el pasado, el presente y también el futuro y prepara nuestras vidas para enfrentar el futuro. Pero aquellos que no le quieren creer perecerán como perecieron en aquel tiempo. Todos aquellos hombres y mujeres que no creyeron el mensaje de Dios. Pero Noé se levantó, mis amados hermanos, para obedecer las instrucciones de Dios y construyó el arca donde él y su familia que creyeron a Dios, no fue solamente porque eran su familia, es porque creyeron a Dios. De aquí viene una cosa bien importante y bien interesante. Fíjense nada más, el efecto de un padre en la vida de los hijos. ¡Qué gran inspiración! La vida de un hombre consagrada a Dios en obediencia, haciendo lo que Dios le pide que haga, impacta la vida de sus hijos, de su familia, y son los únicos que llegan a alcanzar la salvación en aquel juicio. Pero Noé se levantó, y se levantó porque creyó. Noé se levantó, y esto es lo que Dios le dice al profeta también: levántate, levántate. Se levantó. Y miren, mis amados hermanos, hay otro ejemplo, hay muchos, pero voy a mencionar uno más. Moisés, por ejemplo. Moisés, amados hermanos, se levantó para seguir también las instrucciones de Dios y puso manos a la obra para liberar, porque Dios deseaba liberar a un pueblo de la esclavitud. Él sabía, él conocía lo que el pueblo de Israel había sufrido estando en la esclavitud allá en Egipto. Él lo conocía. Y Dios, que desea la bendición, el bienestar para todas sus criaturas, entonces en el cumplimiento del tiempo llama a un hombre que es obediente a Dios. Dios le habla a Moisés. Moisés se levantó para liberar a un pueblo de la esclavitud. La libertad del pueblo de Dios se debió solamente a la obediencia de quien fue llamado
amigo de Dios. El segundo verbo que aparece aquí, estamos viendo lo que Dios dice que hagamos. Es otro imperativo, ve, levántate y ve. Es otro verbo, hermanos, en tiempo imperativo. Ese es también el énfasis para su iglesia. Dios desea la bendición para todo mundo, no solamente para nosotros que le conocemos. Él desea la bendición para todas sus criaturas. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos sus manos para hacer el bien. Nosotros somos sus manos para levantar al que está caído. Nosotros somos sus manos, amados hermanos, para darle de beber al sediento. Nosotros somos sus manos para darle de comer al que tiene hambre. Nosotros somos sus manos para visitar en la cárcel y llevar esperanza al que está ya prisionero. Porque somos nosotros, el pueblo de Dios, y Él desea la bendición para todo mundo. Amados hermanos, Moisés se levantó, pero también fue. No solo se levantó, fue. Ezequiel se levantó y no solamente se levantó, pero también fue. La iglesia del Señor Jesucristo, de la misma manera, ha de levantarse y ha de ir. Porque Dios continúa diciéndole a quienes creen en Él, como el profeta, como Moisés, como Noé, miren, toda potestad me ha sido dada, dijo el Señor Jesucristo, tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Porque Dios es un Dios de bendición, no solamente para mí y para usted, no solamente para nuestra familia y nuestros seres queridos. Él quiere bendecir su vida, la mía, la de nuestra familia, pero en sus planes está bendecir a todas las naciones. Porque un día, en el cumplimiento del tiempo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Juan, dice la Escritura que el apóstol Juan tuvo una revelación mientras estaba exiliado en la isla de Patmos por razón de predicar el Evangelio. Y dice que tuvo una visión. Y dice Juan, vi yo una gran multitud que estaban adorando al Cordero, porque solamente Él es digno. Pero había una gran multitud que nadie los podía contar, de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Bendito sea nuestro Dios. Pero le ha escogido usted y me ha escogido a mí para que nos levantemos y vayamos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. La iglesia contemporánea, mis amados hermanos, con mucha frecuencia hace énfasis en vengan, vengan. Y yo no digo que no vengan, y haga lo posible por decirle a cualquier persona que venga. Pero el énfasis no debe de ser venga, venga al que ya conoce a Dios, venga, 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 porque necesitamos congregarnos, porque necesitamos adorar a Dios. El autor de la epístola a los Hebreos dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino cuanto vemos que ese tiempo se acerca para estimularnos al amor y a las buenas obras. Nos reunimos para estimularnos unos a otros, para estimularnos a actuar, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Vengan, sí, los que ya conocen a Dios. Y los que no conocen a Dios también deben de venir para que le conozcan. Pero eso no nos libra a nosotros, amados hermanos, de la responsabilidad de ir.
Por eso, ¿cómo damos gracias a Dios por los hermanos que invierten el tiempo, se preparan, estudian, escudriñan la palabra para enseñarla, transmitirla allá en los hogares, en las células? ¿Sabe qué es lo que ellos están haciendo? Precisamente eso, yendo allá donde está la gente que no conoce todavía a Dios, yendo para llevarles esperanza, yendo para compartirles la palabra de nuestro Dios. Ese es el mandato de nuestro Señor. Levántate y ve, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Dice la Escritura, mis amados hermanos, que el Señor Jesús envió a sus discípulos, los envió, los llamó para que estuvieran con Él, dice la Escritura. Y luego, pero no solamente para que estuvieran con Él, dice el Evangelio, llamó a quien Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Y para enviarlos a predicar. ¿Para qué nos llamó el Señor Jesús? De acuerdo a lo que la Biblia dice. Para que estuviésemos con Él, nos reunimos en la iglesia, le adoramos, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, crecemos al escudriñar juntos la palabra de nuestro Dios con el propósito de que vayamos. Caramba, me han dejado sordo. ¿Es amén o no es amén? Kevin, apóyame, Kevin. Mire, hay mucha gente hoy en día que a veces se siente triste, se siente deprimida. Dice, la vida cristiana no tiene... Pues es igual que cuando no era cristiano. Es igual que cuando no era creyente. Y empiezan entonces a hacer una lista de cosas, ¿no? Cuando yo no conocía al Señor Jesucristo tenía problemas. Ahí está, comadre, y todavía lo sigues teniendo. El conocer al Señor Jesucristo no significa que usted recibe una vacuna para que no vaya a tener problemas. Si le dijeron eso, le engañaron. Le tengo malas noticias, lo engañaron. ¿Sí? Lo que la Biblia sí dice es que cuando nosotros pasemos por pruebas y por tribulaciones, por necesidades, por enfermedades, porque se enferman los creyentes y los no creyentes, porque asaltan a los que creen en el Señor Jesucristo y también a los que no creen, porque secuestran a los cristianos y también secuestran a los que no son cristianos, porque en la calle los borrachos atropellan a los que conocen al Señor Jesucristo y también a los que no le conocen. La diferencia es que cuando un creyente pasa por esas circunstancias, por esas situaciones, no va a estar solo. El Señor Jesucristo lo dijo muy claramente. En el mundo, ¿en dónde estamos? No somos del mundo, pero estamos aquí, en este mundo. Y Él lo dijo muy claramente, no lo digo yo, lo dice Él. En el mundo tendréis, no hombre, venga Cristo, miren hombre, hasta, usted va a ser rico, va a tener carro, va a tener coche, va a tener salud, va a tener todo, ¿sí? Venga Cristo. Pare de sufrir, dice. Pare de sufrir. ¿Sabe qué? La Biblia no dice que usted va a parar de sufrir. La Biblia dice, no dice pare de sufrir, pero la Biblia sí dice pare de pecar. En el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué dijo el Señor Jesucristo? Pero confiad en mí, ¿por qué? Porque Él ha vencido el mundo. Él es nuestro campeón, Él es nuestro defensor. Él es el que está al lado de nosotros. No somos nosotros con nuestro poder. Es Él con su poder. No somos nosotros los que en nuestra mente vamos a crear las cosas positivas. No somos nosotros los que con nuestros labios vamos a decir cosas positivas y se van a convertir. Es Dios que por su misericordia, es Dios que por su gracia se complace en bendecir nuestras vidas. Él es nuestro Dios.
Usted y yo le conocemos, pero hay muchas personas allá que todavía no le conocen. Por eso es necesario que nos levantemos y que vayamos. Hay personas que se la viven quejando, ¿no? Ya conocí al Señor Jesucristo y parece que todavía van así como arrastrando la cobija, ¿no? ¿Ha visto personas que arrastran la cobija? Yo he visto niños, pero literalmente niños, ¿no? Pero sí, en el sentido figurado he visto personas adultas. ¿Usted cree que uno tiene una sonrisa porque no tiene problemas? Tenemos problemas, pero tenemos una sonrisa porque tenemos esperanza. ¿Sí? ¿Usted cree que podemos tener una sonrisa porque no tenemos necesidades? Pues sí, tenemos como quiera una sonrisa porque sabemos que Él suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y que hasta este día podemos dar testimonio de que no hemos visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Porque tenemos un Dios que es fiel, que cuida de los suyos. Pero hay personas que se quejan, pero ¿sabe por qué? Porque no han experimentado lo hermoso, lo precioso, lo delicioso, porque se disfruta, se deleita uno en servir a Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Y usted no tiene que ser el pastor de una iglesia para servirle a Dios, ni tiene que ser tampoco el diácono de una iglesia para poder servirle a Dios. Lo único que usted necesita es, con un corazón quebrantado, caer de rodillas ante la presencia del Señor, ante el cual un día toda rodilla se doblará. Pero mientras ese día no ha llegado, hagámoslo voluntariamente, reconociendo que Él es nuestro Señor. Y cuando nos postramos delante de Él y le decimos, tú eres nuestro Señor, ¿qué significa? Entonces que yo soy su siervo, porque un señor presupone unos siervos. En la antigüedad, un señor era aquel que tenía aún el derecho de la vida de la persona. Él podía aún quitarle la vida a cualquiera de sus siervos y no tenía ningún problema con la justicia. Porque es mío, yo lo compré. Compraban a los esclavos. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo entonces todas estas verdades, que Él es el Señor, hermanos, eso significa cuando nosotros lo reconocemos, es nuestro Señor. Y si es nuestro Señor, entonces nosotros solamente estamos para servirle. Y cuando el Señor dice levántate, pues hay que levantarse. Y cuando el Señor dice ve, hasta hay que tronar el tacón, ¿no? Y hacerle así. E ir. Porque Él es el Señor. Mire, lo peor que Pedro pudo haber dicho, una tremenda contradicción es, no, Señor, eso nunca te acontezca. Es necesario que suceda esto. No, Señor. La peor contradicción, al Señor nunca se le dice no. Al Señor solamente se le dice sí. Ayer estaba platicando con unos jóvenes y uno de ellos decía, me acerqué al chisme, yo no había sido invitado a la plática, ¿no? Pero me acerqué, eran unos jóvenes del seminario y entonces estaban ahí platicando entre ellos y alcancé a escuchar algo y entonces me acerqué intencionalmente. Dice, no, es que dice él que él quiere entrar al seminario. Y nosotros le decimos que lo piense muy bien. Yo dije, no me ayudes, compadre. Es que quiere entrar al seminario. Y ya le dijimos que lo piense muy bien. ¿Pero por qué le dicen ustedes eso? Pues sí, a mí me dijeron, mira, si Dios te llamó al ministerio, más vale que vayas ahorita, porque después cuando estés casado va a ser más difícil. Yo dije, no hombre, la vida casada, aunque no estés en el seminario, es difícil.
Pero va a ser bien difícil. ¿Quién te dijo que va a ser bien difícil ir al seminario? No, no es difícil, ni es bien difícil. Es imposible si Dios no está contigo. Es imposible, es imposible. Pero si Dios te ha llamado, responde a Dios y te maravillarás de lo que Él es capaz de hacer con tu vida. Te sorprenderás. Si tú estás echando cuentas y dices, no, yo no me voy al seminario porque es bien difícil, ya no voy a poder ir al cine 2, 3 veces a la semana. ¿Cuántas veces va? Ya no los quiero ventanear, ¿no? Pero si usted dice, no, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a poder hacer lo otro, es probable que no lo vaya a poder hacer, pero no le eche cuentas. Lo que usted necesite, Dios se lo suplirá para cumplir con su voluntad, porque así es el Señor. Ezequiel confió en Dios e hizo lo que debía de hacer. Noé, se imagina que Noé le haya dicho, no, pero, y luego, y la madera, y luego, no hombre, y luego, y las hachas con las que voy a tener que cortar, pues ¿de dónde va a salir? Si yo apenas recojo los palos secos para hacer la leña y cocinar, pero construir un arca, pues ¿de dónde? ¿Con qué? Amados hermanos, hermanas, cuando Dios nos invita a unirnos con Él en sus propósitos, Él suplirá siempre todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noé se levantó, Moisés se levantó. ¿Y usted cree que Moisés se puso a echar cuentas? No, hombre, mire, estaban ahí los estudiantes que iban a salir para la Ciudad de México a la conferencia de Crece y estaban ahí, habían preparado sus bebidas saludables. Bebidas saludables para el camino. Y le dice el esposo a la esposa, dice, oye, ¿no te trajiste ahí el termo con el agua para el camino? ¿El termo con el agua para el camino? ¿Cuál termo con el agua para el camino? El termo que preparamos para el agua para el camino. Ah, las cocas, tú dices las cocas. Dice, era nomás para que los demás no supieran. Amados hermanos, nosotros debemos de responder al llamado que Dios constantemente nos está haciendo, como lo hizo con el profeta. Levántate y ve. Su iglesia debe ser obediente a la voluntad de nuestro Dios, a su mandato, fiel a su instrucción, así como el Padre me envió, dijo el Señor Jesucristo, así yo los envío. Ahora, permítame pasar al siguiente punto. Lo que Dios dice que hará. Lo que Dios dice que hará. Es la acción de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice que hará? En el versículo 22. Levántate, ve. ¿Y luego qué dice? Allí te hablaré. ¿Usted quiere que Dios le hable? No puede ser si no se levanta y si no va. Primero tiene que levantarse e ir, y allí te hablaré. Y allí te hablaré. Mire, Dios continúa constantemente hablando, hermanos. Le habló a Adán. ¿Sabe por qué? Por lo mismo. Porque Él ama a sus criaturas. Le habló a Adán. ¿Dónde estás? ¿Y por qué lo estaba buscando? ¿Y por qué le habló? Pues fue con el propósito de restablecer la relación quebrantada, que había sido quebrantada por la desobediencia, por la rebeldía, por el pecado. Dios siempre está tratando de comunicarse con nosotros. Allí te hablaré. Le habló a Moisés en una zarza, dice la Escritura. Moisés, le dijo, Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas, santo es.
Y después de que Moisés, hizo lo que Dios le pidió, entonces dice que lo envió a liberar a su pueblo de la esclavitud. Porque Dios continúa siempre buscando comunicarse con nosotros. Eso es lo que Dios dice que hará. Allí te hablaré. Esa es la acción de Dios. Él quiere comunicarse con nosotros. No solamente les habló a ellos, le habló a Josué. ¿Usted recuerda? Y Dios muy claramente le dijo: Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. ¿Entiende lo que significa esto de esfuérzate? Esfuérzate y sé valiente. O sea, no te amedrentes, no te acobardes. Haz lo que te he dicho que debes de hacer. Ve adelante porque yo estoy contigo. No confíes en tus fuerzas, confía en mí. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo, mi bendición. Porque Él desea bendecir a todo el mundo. No solamente a Josué, a todo el mundo. Tú repartirás esta tierra. Lo envió entonces a eso. Esta tierra que yo juré a vuestros padres que os la daría. Le habló Ezequiel, no solamente les habló a ellos, le habló a Ezequiel, estamos leyendo aquí en la escritura, le habló a Ezequiel y le dijo: levántate y ve al campo y allí te hablaré. El siervo de Dios, amados hermanos, como resultado de eso, dice la escritura que vio la gloria de Dios. El Señor le habló a Isaías. Isaías estaba ahí en el templo, escuchó la voz de Dios y dice que se estremecieron los quiciales del templo, la casa se llenó de humo. Y dije yo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y estando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Cuando reconoce la condición de Dios y reconoce su condición, cae de rodillas ante Dios y expresa una exclamación de pánico: ¡ay de mí! Yo no sé cómo la haya dicho, yo no la puedo dramatizar, pero así fue. Yo no sé si él estaba en aquel momento temblando, ¿no? ¡Ay de mí, que soy muerto! Pero fue porque tuvo la sensibilidad de escuchar la voz de Dios, que continuó diciéndole. Y decía: ¿a quién enviaré? Yo deseo bendecir a toda la humanidad. ¿Y quién irá por nosotros? Porque hay que ir. ¿Y quién irá por nosotros? Y el que escuchó la voz de Dios dijo: heme aquí, envíame a mí. Y partió a cumplir con la voluntad de Dios. Le habló Jonás, amados hermanos. Pobrecito Jonás, ¿verdad? A Jonás yo creo que no le habían dado todavía su certificado del seminario. Apunte ahí, hermana. Dice que Dios lo llamó a Jonás y lo envió a predicar a Nínive. Y Jonás no quería ir. Iba, como decía mi mamá: cuando te pido que hagas algo y vas de mala gana. Así decía mi mamá. Ya no me dice, ¿no? Ahora me respeta, ¿no? Pues decía mi mamá: ahí vas con tu jeta, ¿no? De mala gana. Así iba Jonás. Ve y predica a Nínive, una ciudad, dice, de camino de 3 días. Era una gran urbe. Para poder cruzarla se necesitaban 3 días de camino. Y Jonás dice: no, pues ¿cómo yo voy a ir? Total, ve a Nínive y se va para Tarsis, dirección contraria. A veces así nos encontramos nosotros cuando Dios nos está diciendo: levántate y ve. Y nos levantamos y Jonás se levantó. Pero no es suficiente solamente levantarse, es necesario ir en la dirección correcta. Y Dios da indicaciones a dónde, porque allí es donde voy a manifestar mi gloria. Y Jonás dice: se levantó, cumplió con la primera parte. Y Jonás dijo: pues seré malo, pero no soy tan malo como los otros, porque parte ya la cumplí. Me levanté. Pero dice que se levantó para huir de la presencia de Dios. Está entonces sufriendo las consecuencias de la rebeldía y de la desobediencia. Y a veces así nos sucede en la vida cristiana. Y decimos: no, es que Dios me puso una prueba.
Así dijo Jonás. Estaba en el vientre de un gran pez por desobediente y por rebelde. Y Jonás estaba ahí, dice, con esa teología que a veces nosotros los cristianos queremos también poner en práctica. Estoy aquí porque Dios está probando mi fe. Dios me puso una prueba, ¿no? Se pone una de aquellas con gusanito, ¿verdad? Y al otro día está con el dolor de cabeza y dice, Dios me está probando. Por supuesto que no. Jonás entonces está ya en el vientre de aquel pez, amados hermanos, cuando Dios le habló. Entiende, y en la segunda oportunidad, aquí está, amados hermanos, ese es el Dios nuestro, el Dios de las segundas oportunidades. Jonás reconoce su pecado, Jonás se arrepiente y Jonás continúa para obedecer y servirle a Dios.